vamos a pasar a la palabra del Señor en el día de hoy. El mensaje se llama el coraje de ir contracorriente. El coraje de ir contracorriente. Hay una persona que quizás no la conozcas, pero te aseguro que has escuchado hablar de él, que se llama Walt Disney. ¿Sí o no? Ahí lo tienes en pantalla, en blanco y negro. ¿Cuántos de aquí, de los que están aquí, vieron televisión en blanco y negro? Yo no conozco eso, ustedes son viejos, yo soy joven. Yo llegué cuando todavía estaban por lo menos los rojos, los amarillos y los azules, Pero todavía yo no llegué a eso. Pero allá por el año 1919, este hombre, Walt Disney, quiso entrar a un periódico local para poder trabajar. Su deseo era ser un artista porque se le daba muy bien la pintura, se le daba muy bien la creatividad y comenzó desde muy pequeñito a dibujar en casa. Y este hombre fue a un periódico local y lo contrataron, a Walt Disney lo contrataron, y poco tiempo después lo echaron por falta de originalidad y de creatividad. ¿Qué cosa, no? Él, evidentemente, en vez de dejarse llevar por el desánimo, comenzó a confiar de que todo eso que tenía en su mente, en su corazón, todas esas artes artísticas que Dios le había dado, podía desarrollarla y potenciarla. Y es cierto que en los inicios hizo muchos bocetos, hizo muchas pinturas, pero de alguna manera como que no iban entrando dentro del perfil público de la sociedad en la que se movía. Sin embargo, él tomó la decisión en el año 1923 de fundar The Walt Disney Company. Y ahí nacen dibujos tan estelares como Mickey y Mouse. ¿Cuántos recuerdan a Mickey y a Minnie? Por ahí este hombre desarrolló a Pluto. Desarrolló también dibujos muy interesantes, ¿no? Como el Pato Donald. A mí me encantaba el Pato Donald. No sé si era porque era el que más dinero tenía. No, ese no era, eso era el tío Miliki, ¿no? ¿O quién? ¿Qué? Milito. Bueno, ese Gilito, tío Gilito, ¿no? Muchos otros cuentos se empezaron a desarrollar cuando él abrió su compañía. Incluso pronosticaron su fracaso porque decían que ese cuento de la Cenicienta jamás llegaría a ningún lado. Entonces él soñó con la Cenicienta, la diseñó y comenzó a tener éxito. Sin embargo, las cuestiones contables y financieras como que todavía no daban para seguir haciendo cosas que él tenía en su corazón, ¿no? Él creó Blancanieves, Los 7 enanitos, Pinocho, Dumbo, Bambi, la Cenicienta y Peter Pan. ¿Cuánto de eso nos recordamos todos nosotros, ¿verdad? Hasta el día de hoy se lo enseñamos a nuestros hijos. Sin embargo, algo que la sociedad destacaba de él, ¿sabes qué era? De que no se rindió. Tenía un espíritu diferente. Di conmigo, tenía un espíritu diferente. Y encontré en la Biblia a un hombre que también tenía un espíritu diferente. Y quiero que leamos el versículo 24 del capítulo número 14 del libro de Números, que dice así: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. ¿Qué hubo en él? ¿Qué hubo en él? Otro espíritu, y decidió ir en pos de mí. Yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrán por posesión. Para ponerte en contexto de esta historia, nos ponemos en ese momento, en ese tiempo, donde el pueblo de Dios era esclavo. La nación de Dios, Israel, era esclava y estaba en manos de un pueblo poderoso, de una nación poderosa, de Egipto. Los egipcios habían controlado, manipulado, lo habían extorsionado, lo habían arrinconado al pueblo de Dios. Y por muchos años estos hombres fueron totalmente esclavos. Sin embargo, Dios escucha la oración y a través de su siervo Moisés los saca de la esclavitud y comienzan a andar a un lugar donde no sabían quién era. ¿Cuántos de aquí estamos yendo a lugares donde no sabemos dónde vamos? Ojalá pudiéramos ver el futuro. Muchos de nuestros afanes hoy desaparecerían, ¿verdad? De muchas de nuestras preocupaciones. Así que el pueblo de Dios comenzó a ir en busca de una tierra prometida, y en medio de esa búsqueda Dios hace cosas maravillosas. Se deja ver de una manera maravillosa. Entre otras formas,
los egipcios cuando iban detrás de los israelitas para matarlos, Dios abre el mar, hace pasar a sus hijos por él y cuando los enemigos van a pasar, cierra el mar y todos mueren, todos se ahogan, en señal de que Dios estará con su pueblo. Luego comienza una aventura maravillosa donde todos los días se veía dos manifestaciones gloriosas, una columna de nube representando la presencia de Dios, iba hacia adelante y el pueblo lo iba siguiendo y entonces también como hacía mucha calor se refrescaban. Y yo digo, Señor, mandan ahora mismo una columna de esa de nube, ¿no? Hacia Oasis, hacia Córdoba, ¿no? Porque es de risa, ¿no? Cuando los telediarios dicen, Córdoba está a sus máximas temperaturas, 40. Digo, se nota que no han venido a Córdoba. 40 será a las 12:30 de la noche, porque cuando estamos aquí un ratito, a las 47 y 48 llegamos, ¿verdad? Así es que por de noche había lo contrario, una columna de fuego. Y porque en el desierto por la noche hace frío, no hace calor. Y eso los calentaba a ellos, ¿no? Pero también todos los días le daba de comer. Y hermanos, no eran 3 o 4 o 60 personas, era una nación entera. Dios proveía para que todos los días pudieran comer del maná. Así que Dios llega a ese lugar de la tierra prometida junto con su pueblo y coge a 12 espías. 12 espías para que fueran a inspeccionar el lugar donde Dios le iba a dar. No eran 12 personas cualquiera. Israel en ese tiempo estaba dividida en 12 tribus, en 12 clanes. Y en cada clan había un príncipe, un líder. Y mandó a cada líder, a cada príncipe de esa tribu a inspeccionar la tierra que Dios le iba a dar. Así que Dios le dice, mira, cuando mandes a esos líderes, se lo dice a Moisés, cuando mandes a esos líderes, encárgate de que ellos vean si hay gente fuerte, si la tierra es buena, si hay edificaciones, si el pueblo que está allí dentro es poderoso. Dime todos los detalles que allí haya. Así que fueron estos 12 a la tierra prometida y cuando regresan comienzan a ver de que la tierra es fértil, de que es un lugar maravilloso pero que hay muchos enemigos y evidentemente eso tiene unos riesgos y unos retos que tenían que asumir. Así que cuando regresan y empiezan a dar explicaciones no a Moisés, sino a todos los que estaban allí, a todo el mundo, comienzan a pedirle explicaciones y empiezan con noticias negativas. Comienzan en vez de declarar lo positivo que Dios iba a hacer, a lo negativo que había dentro. Y comienzan a desanimar a todo el pueblo a tal punto que comienzan a criticar, a juzgar, a tener un espíritu débil y comienzan a decir, estos van a acabar con nosotros, somos como langostas para ellos, no somos nada, van a fulminarnos. Sin embargo, Caleb, que tenía un espíritu diferente, comenzó a decir, nosotros a estos nos los comemos como el pan. Y ahí se desarrolla ese versículo que hemos leído antes, cuando decía que su siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de Dios, lo metió dentro de la tierra prometida a él y a su descendencia. Ahora, si Caleb tiene un espíritu diferente, yo quiero tener ese espíritu de Caleb dentro de mí para alcanzar las tierras prometidas que Dios nos está mostrando. ¿Sí o no? Vamos a ver cómo se adquiere ese espíritu de Caleb. En primer lugar, el espíritu de Caleb se obtiene aplicando confianza en Dios. Aplicando confianza en Dios. ¿Cómo podemos conquistar esas promesas que tenemos por delante? Confiando en Dios. Y la única manera de confiar en Dios, te lo voy a decir, la única manera que aprendemos a confiar en Dios se hace en escenarios turbulentos. Cuando todo va bien, todo el mundo confiamos en Dios. Pero cuando la cosa se tuerce, es cuando sale el verdadero espíritu en nosotros, de confianza o de incredulidad. Caleb tenía un espíritu diferente, sin embargo, el resto, ¿qué hicieron? Murmuraron contra Dios, criticaron, se dejaron desanimar por completo, a tal punto que Dios se enfadó. Mira lo que dice el versículo 11 de ese mismo capítulo. Y Dios y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me he de irritar este pueblo? ¿Hasta cuánto me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Dios se irrita al ver que su pueblo, en vez de reaccionar con alegría porque están acercándose a la tierra prometida, reaccionan de una manera diferente. Y yo me pregunto,
¿por qué viendo tantas señales y milagros, como dice este texto, seguimos irritando a Dios y desconfiando del Señor? Es interesante, pero es un versículo en el cual nosotros tenemos que continuamente estar meditando, porque los milagros que Dios hace contigo no te van a cambiar la vida. ¿Recuerda aquellos 10 leprosos que Jesús los sanó? ¿Cuántos de ellos regresaron para darle gracias? 1. Los milagros no transforman ni cambian el corazón de las personas. Así que el pueblo de Dios está viendo muchos milagros, sin embargo el corazón sigue incrédulo, sigue apático, sigue distante. Así que Caleb creyó en que Dios le daría la victoria y los exhortó a avanzar con valor. Y yo quiero animarte y exhortarte a que tú andes con valor hacia adelante. Porque mira lo que dice Caleb en el versículo 8 y 9. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Tenemos que tener cuidado con quién nos rodeamos, hermano. Porque según con quién tú te rodees, podrás alcanzar esas promesas o serás de los que se junten con el montón, donde te limitarán y no verás lo que Dios quiere para tu vida. Apréndete a rodearte de gigantes espirituales y no de enanos mentales. Existe una realidad que cuando vamos a alcanzar las promesas de Dios, nos vamos a encontrar que hay fortalezas en medio de ellas. Dice el versículo 28, mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Toda promesa que Dios te ha dado, déjame decirte, está rodeada de pueblos fuertes y aparentes ciudades fortificadas. ¿Qué te quiero decir con esto? De que ninguna promesa de Dios va a ser fácilmente conquistable a no ser que haya un espíritu diferente dentro de ti. A no ser que tú entiendas de que hay enemigos tuyos que van a querer frenar ese deseo tuyo de poder conquistar. Yo me pregunto si Dios me llamara a mí a conquistar Punta Cana. Señor, llámame a Punta Cana, Dios mío. ¿Tú piensas que los de Punta Cana se van a ir de allí porque yo llegue? No. ¿Quién deja algo excelente por algo peor? Nadie. O Cancún, o las Islas Bora Bora. Nadie va a querer dejar esos lugares donde fluyen cocos silvestres, ¿no? En aquellos fluyen coquitos, fluyen el buffet libre, fluyen todas esas cosas, ¿no? Nadie deja lo que es bueno para que llegue otro y lo conquiste. Entonces, cosas que Dios te muestra que tienes que conquistar, va a ser conquistable en la medida que tú confíes en Dios y tengas un espíritu diferente. Ese es el primer principio en el día de hoy para conquistar las promesas de Dios. Confiar en Dios. ¿Estás confiando en Dios en este día? ¿Estás confiando o estás dudando? Porque si estás en este momento dudando, tienes que activar ese espíritu en ti diferente. En el segundo lugar, tienes que tener una disposición de seguir a Dios pese a lo que pueda ocurrir. Segundo punto, teniendo una disposición de seguir a Dios pese a lo que pueda ocurrir. Decidir ir en pos de Dios. Ese versículo dijo, de nuevo el 24, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí. ¿Qué hizo? Decidió ir en pos de mí. ¿Sabes qué? Dios te ha dado una capacidad, y es la capacidad de tomar decisiones. Te lo quiero repetir. Dios te ha dado una capacidad, y es la capacidad de tomar decisiones. Así que la palabra clave aquí es decidió. No depende de otros cómo estemos nosotros hoy. Depende de cómo nosotros decidimos vivir lo que otros han ocasionado en nosotros.
Porque el daño está. Como te enfrentas al daño es otra cosa diferente. Tú tienes la capacidad de decidir. Y la fe va en pos de Dios. La incredulidad va en contra de Dios. Dios nos ha dado la capacidad de decidir. Y tú tienes que tomar la decisión. Si en pos de Dios o ir en pos de la murmuración y de la queja, como el pueblo de Dios se levantó, la mayoría de ellos. Es una decisión tuya y no de Dios. Recuerdo una anécdota, que espero que no se me escapen los nombres. Solamente voy a dar un nombre, aunque hoy no está aquí, ¿verdad? Pero ustedes después se lo cuentan. Pues estábamos reunidos hace muchos años atrás, un grupo de hermanos que trabajábamos con jóvenes, en una reunión de liderazgo de jóvenes. Y nos sentamos y comenzamos a ver qué cosas podíamos hacer para que los jóvenes se activaran en Dios, para que hubiese más unidad. Y habíamos allí como 13, 14, 15 líderes, recuerdo aproximadamente, y comenzamos a hablar. Bueno, pues podríamos reunirnos los jóvenes en el parque, no sé, como a las 6:30, 7 de la tarde, sería una buena hora, ponernos allí y pasar tiempo de unidad, tiempo juntos. Y una hermana comienza a decir, señor, que no diga el nombre de la hermana, por favor. Esto que contradicen más, no, después te viene y lo dices, ¿no? Y empezó a decir, no, porque a las 6:30, 7 es muy temprano, hace mucha calor. Entonces decimos, bueno, pues vamos a hacerlo a las 9:30 de la noche, a las 10. Bueno, ya es de noche, quizá a lo mejor los padres tienen miedo de que sus niños estén en la oscuridad. Bueno, pues vamos a hacerlo en casa y de esa manera, pues así están más tranquilos los padres. Bueno, pero es que somos muchos metidos en una casa. Entonces, claro, estábamos así. Bueno, pero entonces pues vamos a decirle a los padres que no, porque está muy lejos. Y entonces este hermano que se llama Antonio Martos, que no está aquí hoy, dice, delante de todos, dice, no queremos problemas, queremos soluciones. Entonces la hermana se cayó. La hermana se cayó. Ya en todas las reuniones de líderes de jóvenes nunca hablo más, ¿verdad? Porque era una hermana propensa a estar continuamente quejándose de todo. Y hermanos, tenemos que entender de que ese espíritu de queja nos va a entorpecer las promesas que Dios quiere que nosotros conquistemos. No te juntes con gente que está continuamente murmurándose y quejándose. Yo pongo el televisor y como lo pongo lo apago, porque digo, están todo el día quejándose, los políticos se quejan unos de otros, vas a la tienda del barrio, al panadero a comprar el pan y se están continuamente quejando. A cualquier lado hay quejas por todos lados y tenemos que huir de ese tipo de situaciones. Caleb estaba dispuesto a obedecer a Dios sin reserva, sin dejarse intimidar por los obstáculos o por las situaciones adversas que estaban atravesando. Y cuando Dios te da una promesa, vas a tener que aprender a diferenciar entre dos voces. Primero está esa voz de Caleb, esa voz que está en el Espíritu, que el Espíritu Santo viene, que siempre se manifiesta a través de la fe. Yo no sé cómo, ¿verdad? Pero a veces Dios pone ese espíritu en nosotros, de valentía, de fe, y tú dices, yo no sé cómo Dios lo va a hacer, lo único que sé es que Dios lo va a hacer. No sé el cómo, pero sé que lo va a hacer. O esa otra voz diferente que representa al gentío, a la mayoría, donde hablan desde el temor o desde la falta de contentamiento. Nunca están contentos. Antonio, es que estamos aquí, hace calor. Ya, pero si no tuviésemos ese aire acondicionado abierto, tendríamos más calor todavía. No, pero es que tendríamos que poner 7 más. Y luego, nunca hay contentamiento en nada. Es un espíritu de derrota. Es un espíritu de victimismo que no te lleva a conseguir nada delante de Dios. Ahora, tienes que tomar decisiones, porque lo fácil es seguir esa voz de la carne porque no requiere esfuerzo. Lo fácil es quejarse. ¿Cuántos quieren cambiar el mundo? ¡Amén! ¿Cuántos están dispuestos a trabajar? ¿Verdad? Mejor quejarse, ¿no? Así que si tú no tomas una decisión correcta, luego no quieras disfrutar aquello que no has querido conquistar. Tienes que decidir conquistar. Y si no decides conquistar, luego no te quejes por no haber tomado lo que te pertenecía delante del Señor porque tú preferiste contestar. No vale querer disfrutar la bendición de Dios habiéndote dejado llevar por el miedo. Recuerdo hace 5 años atrás, cuando inauguramos Oasis, que en ese día de la gran inauguración de Oasis Mini, teníamos la mitad de este salón, creo, o algo así, ¿verdad? O menos, ¿no? 80 metros cuadrados, ¿verdad? Sí, estos son mucho más de 80 metros, son no sé cuántos metros, pero es mucho más. Y recuerdo en esa inauguración que vinieron muchas personas a apoyarnos. Estábamos contentos. El siguiente domingo, muchas personas a ayudarnos.
Estábamos contentos. Al siguiente domingo ya vinieron menos. Al siguiente menos. La asistencia iba bajando. Y llegó un domingo donde, hermanos, éramos 4 personas ese domingo. Estaba Susi ese día por allí. Bueno, Tony también estaba, éramos 5. 4 y medio, Tony, porque tú eras una cosita muy pequeñita, ¿verdad? Me acuerdo que estaba allí Susi, estaba también Rafi estaba por allí. Y también estaba Jonathan, que es su esposa, Jonathan Lorente, estaba también por allí. Así que nos dijimos, o me dijeron, ¿qué vamos a hacer? Digo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cantar a Dios como si hubiese 500 personas y vamos a predicar como si hubiesen 3.000 personas. Así que me acuerdo que Johnny se subió a la plataforma, tomó su guitarra, yo me puse en el piano, Susi se puso a cantar, el niño estaba por ahí solo arriba y Rafi estaba solita ahí aplaudiendo abajo, cantándole al Señor. Hermanos, no podemos permitir que la voz del desánimo entre en la iglesia del Señor. Con el desánimo no se conquista nada, con la fe se puede conquistar todo. Y si tú decides tomar una decisión, verás cómo las promesas de Dios son sí y amén, como antes orábamos. En primer lugar, confía en Dios. En segundo lugar, toma la decisión de ir en pos de Dios. Tercero, que a esto nos hace falta a muchos, ejercita la paciencia y la perseverancia. Dice Josué 14:10, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora, he aquí, yo soy de edad de 85 años. Moisés ha muerto y ahora Dios ha puesto al frente a Josué. Y Caleb dice la historia que esperó 45 años para poder entrar en la tierra prometida. Para ver la promesa de Dios tuvo que esperar 45 años. ¿Por qué tuvo que esperar 45 años? Por una razón. Porque Dios, en el mismo momento que dijo que la tierra prometida la iban a conquistar, también dijo que aquellos que eran incrédulos tenían que morir en el desierto. No iban a entrar a la tierra prometida, iban a entrar a la descendencia que nacieran de ellos, pero no aquellos que habían estado quejando y murmurándose. Y eso me ayuda a entender que tu actitud va a determinar que el resto podamos entrar o no a la tierra prometida. Una iglesia incrédula es una iglesia que no avanza. Una iglesia que no habla del Señor a las personas es una iglesia que no conoce la salvación de Dios a través de las personas. Una iglesia que no confía en que Dios va a proveer es una iglesia que no es generosa, que es tacaña. ¿De qué depende que Oasis crezca? De la capacidad que tengamos nosotros de obedecer la palabra de Dios. ¿No? Porque algunas veces dicen, no, pero es que el pastor debería hacer tal cosa. No, porque el líder debería hacer tal cosa. La iglesia no es individualista. La iglesia es la composición de todos nosotros. Cuando estamos unidos, cuando estamos en equipo, cuando estamos soñando, vamos a alcanzar la meta, porque hay un espíritu de Caleb, hay un espíritu de Josué, es el Espíritu Santo al cual estamos creyendo, donde vamos a conquistar tierras que aparentemente están llenas de gigantes, pero que nuestro Dios la aplastará en el momento que nosotros tomemos decisiones correctas. ¿Amén? Tenemos que luchar juntos, hermanos, porque Caleb tuvo que esperar 45 años por negligencia de aquellos que no quisieron creerle a Dios. Pero dime, te quiero decir algo, aunque otros hagan mal las cosas, tú hazlas bien. Ejercita la paciencia y la perseverancia, porque a su tiempo tú vas a llegar. Que otros hagan mal las cosas puede ralentizar el proceso, pero no hacer que las promesas de Dios se incumplan, porque Dios no es mentiroso. Se van a cumplir de igual manera. Así que te pido a que no abandones ni tires la toalla, porque el tiempo es un buen aliado para ver con claridad quién está establecido en Dios y quién no. Aunque pasen 45 años que Dios te haya prometido algo, no dejes de hablar, no dejes que tu lengua pare de pronunciar la palabra que Dios te ha prometido. Aunque tardes 45 años, no dejes de hablar aquello que Dios te ha prometido, aquello que Dios te ha hablado. En primer lugar, confía en Dios. Segundo, toma la decisión de ir en pos de Dios. Tercer lugar, ejercita la paciencia y la perseverancia. Y cuarto lugar, y terminamos, ejercita el espíritu de lucha y de victoria. Versículo 12 de Josué 14 dice:
Dame pues ahora este monte, de cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaceos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Y quizás Jehová estará hoy conmigo y lo echaré como Jehová lo ha dicho. Caleb le pide a Josué, déjame conquistar ese monte. Es la hora, es el tiempo. Y cuando tú comienzas a leer ese pasaje por completo, ves cómo Caleb consigue tomar en posesión esa tierra, viendo con sus propios ojos la promesa de Dios cumplida. Caleb echó fuera a esos gigantes porque hubo en él un espíritu de lucha y de victoria, demostrando esa confianza en que Dios le daría la fuerza para poder acabar con sus enemigos. Hermano, la lucha te mantiene en movimiento. No es posible batallar desde el poco esfuerzo. Algunos quieren conquistar sin esforzarse. No es viable. Dios no bendice a vagos ni a perros. Tienes que tener un espíritu de conquista y de lucha. Me encantaría decirte que muchas de las victorias que hemos alcanzado se han alcanzado del sofá de casa, pero ninguna de ellas aconteció así. Tuvimos que orar, tuvimos que clamar, tuvimos que ayunar, tuvimos que creerle a Dios, tuvimos que cantar cuando estábamos desanimados, tuvimos que predicar cuando no queríamos predicar, tuvimos que construir cuando no teníamos dinero, tuvimos que hacer tantas cosas para levantar la promesa de Dios, que Dios honró la fe de muchos hombres y muchas mujeres que pelearon con nosotros. Y lo que vamos a conseguir de aquí hacia adelante va a ser porque hay gente que se ha decidido, no así, a luchar y a batallar, a confiar en Dios en medio de la pelea. Dios no está en el poco esfuerzo. Es contradictorio a ese espíritu de lucha al cual Dios nos llama. El espíritu del poco esfuerzo trae derrota y a lo mejor alguno de vosotros estáis diciendo, ¿y por qué? Observa cómo andas por la vida. Victimismo, sabemos hacerlo todo y venimos de fábrica así. Al tomar el control de nuestra vida y darle permiso al único que merece controlar nuestro espíritu, es la mejor decisión que tú y yo podemos tener, podemos tomar. Hay muchas razones por las cuales te tienes que quedar sentado en casa y depresivo, pero hay muchas más que si consigues verlas te harán luchar por aquello que Dios te ha mostrado, porque solamente tú tienes la capacidad de entrar o de morir en el desierto. Dios sigue teniendo la misma promesa, es tu actitud en la vida como la lleves. Y yo sé que a veces estamos cansados, desanimados por cosas que vemos, que nos toca vivir, pero hoy tú tienes la capacidad de tomar una decisión diferente. Elige tener un espíritu diferente, ese espíritu de fe, de obediencia, de valentía que hace que nos convirtamos en instrumentos poderosos en las manos del Señor. Hemos sido llamados a conquistar, no a abandonar. Hemos sido llamados a ser cabeza y no cola. Hemos sido llamados a creerle a Dios y no a tener una actitud de incredulidad. Hemos estado llamados y somos llamados no a quejarnos ni a murmurar, sino a tener ese espíritu de conquista en nuestro corazón. Pablo le dijo a Timoteo, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué promesa Dios te ha dado a ti que vas a ver? No que estás dudando. Quizás sea la salvación de un familiar, de un ser querido. Señor, tú me prometiste que mi esposo, que mi hijo, que mi hija se encontraría un día contigo. Quizás sea la promesa de la paz en un mundo incierto, donde todo va a la alza, baja y continuamente estamos en cambios muy bruscos que nos llevan a tener mucha ansiedad, mucho miedo. Sin embargo, una de las promesas de Dios es que la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? La paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros pensamientos, nuestros corazones en Cristo Jesús. Esa promesa de tener la paz, esa promesa de Dios de tener provisión en un mundo árido o de escasez. Señor, tú me prometiste que yo voy a ser próspero en ti. Señor, hoy decido hacer las cosas que tengo que hacer, poner todo en orden y yo voy a confiar en que tú me vas a bendecir más de lo que yo estoy siendo bendecido hoy. Quizás sea un llamado
a reverdecer en un tiempo donde quizás estás pasando por un lugar seco, un lugar hostil, una sanidad divina en medio de una enfermedad que te ha secado por completo, una estabilidad laboral en medio de un futuro borroso, una restauración familiar, un hijo rebelde que se vuelve el corazón hacia ti, o un esposo o una esposa apático. Levántate y decide en este día tener un espíritu diferente, una mentalidad de único y no de montón, una mentalidad de guerrero y no de una persona abatida. Cuando tú cambias ese espíritu, cuando tú confías en Dios, cuando tú decides hacer la voluntad de Dios, cuando tú eres perseverante y cuando tú te levantas con un espíritu de lucha y victoria, hermano, las cosas cambian por completo. Así que es tiempo de sacar coraje para ir contracorriente. Amén. ¿Qué te parece si ahí donde estás, si quieres te puedes poner de pie, si quieres te puedes sentar, pon ahí tu mano en el corazón y vamos a hacer una oración antes de terminar. Y le decimos al Señor, Padre amado y Padre bueno, en este día, Señor, queremos pedirte perdón porque quizás en nosotros ha habido un espíritu de queja y de murmuración, de victimismo, que no nos ha llevado a ninguna tierra prometida, sino que todo lo contrario, nos ha secado en el camino. Señor, te pedimos en esta hora de que tú levantes en nosotros un espíritu diferente, a nivel particular, pero también a nivel como iglesia. Un espíritu diferente, distinto, que nos haga únicos. Donde el resto murmure, nosotros te creemos, Dios mío. Donde el resto pinte el escenario como algo imposible de conquistar, nosotros decimos, nos los comemos como al pan, Señor. Dios mío, donde otros deciden ir en contra de ti, nosotros decidimos ir en pos de ti. Porque tú levantas en tu iglesia Oasis hombres y mujeres determinados a conquistar las promesas que tú has puesto por delante de nosotros. Dios mío, no permitas que ese espíritu de apatía, de rebelión, de rebeldía gobierne en nosotros, sino todo lo contrario. Nos levantamos en contra de todo espíritu contrario a tu Espíritu Santo y te pedimos que tú vengas por favor a nuestros corazones, que transformes, que cambies, que nos incomodes y que nos hagas ver tus promesas cumplidas. Queremos verlas no solamente para nosotros, sino para los que vienen detrás de nosotros. Nuestra descendencia, Dios mío. Hijos en la carne, pero también hijos espirituales que van a llegar a esta casa y que van a ver cómo eso débil tú lo conviertes en fuerte. Aquello imposible tú lo haces posible. Donde hay escasez, tú traes provisión y multiplicas, Señor. Donde hay enfermedad, tú traes sanidad, Dios mío. Donde hay apatía, se convierte en hambre espiritual, Dios mío, por ti, Señor, y por tus cosas. Padre, bendigo, Señor, a cada hermano y cada hermana que nos están en este momento viendo, oyendo por la radio, por las redes sociales y en este salón, en este templo, Dios mío. Que tu presencia nos acompañe y que podamos poner las cosas en orden para poder ver tu gloria. Y todo esto lo declaramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.